establecer y enfatizar de que habemos mucho que ya hemos creído en el Señor. Y el creer en el Señor nos da a nosotros, delante de Dios, muchas garantías, ventajas y ricas bendiciones. Es indudable. Hay personas que han dicho, bueno, si yo no soy cristiano, si yo no voy a la iglesia como ustedes, quiere decir que Dios no me ama o yo soy diferente o soy alguien más raro que usted. Y no es precisamente eso. La verdad es de que Dios hace la diferencia entre un creyente y alguien que no cree. Es bien básico, es bien elemental. Dios no quiere que ninguno se pierda, es lo que dice la Biblia, según la epístola de Pedro. Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan o procedamos al arrepentimiento. El mensaje del Evangelio es bastante claro y sencillo. El asentamiento de la vida en el hombre, de que hay pecado, de que hay error, de que es imperfecto, de que es injusto, de que por más que el hombre trate y luche de hacer la voluntad de Dios, el hombre siempre va a fallar, siempre va a haber pecado en su vida. Y el Evangelio es la solución para ese mal, porque Cristo Jesús vino al mundo a morir por todos los pecadores, dijo el apóstol Pablo, de los cuales yo soy el primero. Reconocer que hay pecado en nuestras vidas no solamente es para la salvación, sino también en el proceso después de haber creído, uno tiene que asentar y creer que seguimos a la perfección y buscamos siempre ser mejor y vivir de la mejor manera, pero siempre va a haber luchas y pruebas y el hombre siempre va a estar expuesto a fallar por causa de que todavía no está en la eternidad. Pero Isaías 53, versículo 1 dice, preguntando, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y ahí, si a mí me preguntaran eso, yo diría, yo he creído ese anuncio. Ahora yo les voy a preguntar a ustedes, ¿quién de ustedes ha creído al anuncio del Evangelio? Si hay alguien aquí, ¿verdad?, que por algún motivo, razón o circunstancia o idea no ha creído en el Evangelio por diferentes conceptos, permítame aclararle que no hay otro camino al Padre, solamente Jesucristo. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, solamente Jesucristo. Solamente Cristo murió por el pecado de todo el mundo y pagó la deuda que el hombre tenía. Y dice aquí en el versículo 1, en la segunda parte, dice, ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? En el contexto o en la concordancia del Nuevo Testamento dice, ¿y sobre quién se ha revelado el brazo de Jehová? Hasta ahí. Léalo conmigo, todo el versículo. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Oremos. Padre Celestial, te damos gracias y pedimos de la unción tuya y la bendición tuya sobre este mensaje. Pedimos, Señor, que nos alumbres el entendimiento, que podamos aprender de ti y que uses mi vida, Señor, para glorificarte, reconociendo que sin ti nada podemos hacer. Bendícenos a todos, pues, con tu palabra, por Cristo Jesús, nuestro Señor, tu Hijo amado, nuestro Salvador. Amén. Vamos a tratar de entrar en una área en la que este versículo 1 no lo dice, pero lo incluye. Cuando pregunta ¿quién ha creído a nuestro anuncio?, indica de hay quién ha creído y hay también quién no ha creído. Si toda la gente que vive en la subdivisión donde usted y yo vivimos creyese, estuviera con nosotros, estuviera en alguna iglesia, si toda la gente creyese en Cristo Jesús, que es el anuncio del Evangelio, no hubiese tantas religiones en el mundo. Hay denominaciones que se identifican con Cristo, pero son divisiones del mismo cristianismo, algunas en error, algunas otras con legalismo, etcétera, etcétera. Pero si todos creyésemos en Cristo, no hubiese tantos problemas como los hay hoy en esta vida. La palabra de Dios nos dice que un día toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. La Biblia nos dice que un día toda rodilla se doblará ante el Señor Jesucristo. O sea, viene un día universal en que se revelará que Jesucristo es, el que era y el que ha de venir.
Y es ahí donde usted y yo empezamos a mirar la ventaja y la bendición de creer en Cristo Jesús. Porque, por ejemplo, en este capítulo 53, en el versículo 11, dice ahí: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Es como la mujer que está embarazada y que da a luz a su bebé con dolores. Y dice la Biblia lo dice así, que después de que ha dado a luz, después de llorar y tal vez hacer exclamaciones de dolor, su alma queda satisfecha al ver el fruto de sus entrañas. Y eso es lo que está implicado aquí. Dice: verá el fruto de la aflicción de su alma, dice, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. La Biblia dice que en Cristo Jesús, el que ha creído en Cristo Jesús está justificado para con Dios. En otras palabras, la justificación que Dios mira en el creyente de Cristo Jesús es de que reconoce sus pecados y que reconoce que Jesucristo murió por sus pecados. Y la aflicción y el sufrimiento de Jesucristo en la cruz del Calvario, en otras palabras, valió la pena el sufrimiento de Jesucristo. ¿Por qué valió la pena el sufrimiento de Jesucristo? Pues mire, está usted aquí. Si Cristo no hubiera muerto en la cruz, si no hubiera salvación, usted no estuviera aquí, anduviera, como dice por ahí, en el bailongo, ¿verdad? Anduviera por allá, en quién sabe dónde anduviéramos. Pero porque Cristo nos salvó, ahora venimos a la iglesia a alabar y glorificar el nombre del Señor. No porque somos los mejores, ni porque somos perfectos totalmente, sino porque sabemos que justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y venimos con paz a darle gracias. Dele el aplauso al Señor, dele el aplauso, alábele, glorifíquele, gócese. Y también dice en este versículo: llevará las iniquidades de ellos. Cuando está hablando de las iniquidades, no solo indica el pecado original, que estábamos muertos en delitos y pecados, sino aquel potencial que el hombre tiene para fallar. Yo creo que si somos honestos y justos, todos nos hemos dado cuenta que tenemos un gran poder para poder fallar y para poder errar en la vida. ¿Sí? ¿Se ha dado cuenta usted que puede fallar? ¿Se ha dado cuenta usted de alguno de sus errores? Pues estamos en la misma situación. Y esas son nuestras iniquidades. Pero gracias a Dios que hubo alguien que llevó nuestras iniquidades. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque si no hubiese alguien que hubiera llevado nuestras iniquidades, pues entonces, ¿qué estamos haciendo aquí, hermanos? Pero como hubo alguien que te amó cuando estabas muerto en delitos y pecado y dio su vida por ti y pagó el precio de tu maldad y te justificó delante de Dios y también llevó tu error y tu maldad. Por eso es que ahora nosotros venimos a la iglesia a alabar y glorificar el nombre del Señor. Y muchas personas no entienden eso. Muchas personas miran los defectos, los errores, la inconstancia, y aún nosotros como creyentes en ocasiones eso nos puede debilitar y dejarnos atrás por causa de nuestra debilidad humana. Pero venimos a la iglesia no por nosotros, sino porque hubo alguien que abrió el camino y que dijo que podíamos entrar confiadamente al trono de donde está el favor de Dios y alcanzar misericordia y ayuda para el oportuno socorro. Y ese somos tú y yo, que venimos a la iglesia a buscar de la presencia de Dios para poder restaurar, avivar y animar nuestras vidas y poder seguir adelante según los días o años que Dios nos dé en esta tierra. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? ¿Cuántos dicen gracias Dios por Cristo? Gloria sea tu nombre. Dele gloria, dele gloria, dele gloria, dele gloria. A pesar de que, si miramos un poquito, el versículo 2 en adelante, vamos a leer un poquito ahí, dice: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura, le veremos más sin atractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro.
Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Qué tremendo, hermanos. La Biblia nos dice en este libro de Isaías también que los pensamientos de Dios son mucho más altos que los pensamientos del hombre, que los caminos de Dios son mucho más altos que los caminos del hombre. ¿Quién pudiera imaginarse que después del sufrimiento y la aflicción de Jesucristo, ahí Dios estaba trayendo salud para nosotros? La realidad es de que todo pecado merece castigo. Todo mal necesita ser sanado. Y la Biblia dice que Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y ahí viene la bendición, y por su herida o por su llaga fuimos nosotros curados. Quiere decir que el creyente ha sido curado, ha sido sanado por haber creído en el sacrificio que Jesucristo hizo para curar y para sanar el alma de un pecador condenado por toda la eternidad. El versículo 6 habla de las ideas de los hombres cuando no entendemos los planes y caminos de Dios. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Su generación, ¿quién la contará? Que fue cortado de la tierra de los vientes y por hablar león y plofrido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Esto es bastante claro, que Cristo Jesús no pecó, ni hubo engaño en su boca. Él llevó nuestros pecados. Cuando Él fue a morir a la cruz del Calvario, es como dice la Biblia, un cordero sin mancha, un cordero perfecto, un cordero santo, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él llevó nuestros pecados, no los pecados de Él, y por Él nosotros tenemos salvación. El versículo 10 dice: con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Quiere decir que a pesar de todo este dolor y a pesar de todo este quebranto, a pesar de su muerte, a pesar de todo este padecimiento que Cristo tuvo, dice la Biblia que Él estaba haciendo expiación. En otras palabras, estaba pagando la deuda del pecado de toda la humanidad. Él estaba pagando la deuda para que nosotros, ya libres de deuda, pudiéramos entonces disfrutar no solamente de la salvación, del perdón, sino que hay otra área en la expiación y en la salvación que Cristo ofrece. Cristo Jesús no solamente ofrece perdón y salvación, sino que Cristo ofrece también lo que se le llama un parentesco, o venir a ser de la familia de Dios, porque dice ahí, verá linaje. ¿Quiénes son ahora los hijos de Dios? ¿Quiénes son ahora el pueblo de Dios? ¿Quiénes son aquellos que, según la epístola de Pedro, dice real sacerdocio, nación santa, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios? ¿Quién es? Sino aquellos que han creído. Entonces tú y yo somos la muestra más viva y eficaz de que Cristo realmente es lo que dijo que era. Porque como dice el corito, si en verdad eres salvo, di amén. Y si tú eres salvo, tú debes de gozarte hoy en esta tarde. Si has recibido la expiación, el pago que Dios dio por medio de Cristo para tu vida, debes de alabarle, debes de glorificarle y debes de celebrar hoy en este día, ahí donde tú estás sentado, celebrar la posición de salvación que Cristo te dio, que por su llaga fuiste curado. Es cierto que hay dolencias y hay aflicciones, pero ante los ojos de Dios tú estás curado. Hay algunos que tal vez no nos sentimos así, pero la verdad es que Dios nos ve curados, nos ve sanados. Dijo que Él venía a vendar a los quebrantados de corazón, a dar libertad a los cautivos, a consolar a los afligidos. Cristo vino a hacer toda esa obra. Y este pasaje
No solamente nos habla del linaje. El versículo 11 dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho, por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Y hablamos un poquito de eso. El versículo 12: por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida, ¿qué dice ahí? Hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo llevado él el pecado de muchos y orado por los transgresores. Aleluya. Qué tremendo, ¿verdad? Mirar a Cristo colgado ahí en la cruz del Calvario y no creer en lo que Él estaba haciendo. Y no solamente no creer, sino condenarlo y transgredir la oferta de perdón y salvación que Dios le ofrecía a todo un mundo religioso. El versículo 12 al final dice: y orado por los transgresores. Usted se recordará que el Señor Jesucristo, cuando estuvo en la cruz del Calvario, Él dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Porque dice la Biblia que si ellos hubieran sabido, si los príncipes de este mundo y las potestades que estaban espirituales rodeando todo este marco de la crucifixión de Jesucristo, si ellos hubieran sabido quién era Jesucristo, no dice la Biblia, no hubieran crucificado al Señor de la gloria. Pero Dios tenía que hacer expiación por nosotros. Por eso es que el entendimiento de ellos estaba cegado. ¿Qué le parece si vamos al Evangelio según San Juan, al capítulo 12? Esa es la obra más grande que Cristo hizo para traer salvación. En estos días pasados les he estado hablando a ustedes acerca de la fe y de las obras. Y después de ahí nos desprendimos para decirles a ustedes que si hay alguien en esta vida que ha hecho muestra de acción o ha obrado para que la gente crea, es Dios mismo. Y ese es el dilema o el debate que en la epístola a Santiago presenta, donde dice: muéstrame tu fe por las obras y muéstrame tus obras por la fe, o muéstrame tu fe sin obras. Y hay una controversia ahí de que, bueno, ¿es la fe pura sin obras o es la fe con obras o cómo está eso? Y en ocasiones, ¿verdad? La iglesia tradicionalista le enseña a sus feligreses, les dice que en esta vida hay que hacer buenas obras para poder heredar la vida eterna. Nosotros, como cristianos, no le enseñamos eso a la iglesia. La Biblia nos dice que debemos de estar llenos de buenas obras, pero que la salvación no es por obras para que nadie se gloríe, sino que es por la fe, porque por gracia, por el favor de Dios, hemos venido a ser salvos y hemos creído en ese favor de Dios, no por obras para que ninguno de nosotros nos gloriemos. En la salvación nadie ayudó a Cristo Jesús. Aun sin embargo, Cristo Jesús mismo, Él se hubiera podido presentar en este mundo como se presentó, como el Hijo de Dios, como el Mesías, como el Salvador, como el Sanador. Ustedes se recordarán que en cierta ocasión, como era la costumbre del Señor, de llegar al templo en el día de reposo, y dice la Biblia que llegó ahí, estaba sentado el Señor, y entonces le pidió el rollo al que estaba encargado ahí. Entonces abrió el rollo de donde estaba la escritura del libro de Isaías y, ¿verdad?, leyó Isaías 61, hablando ahí de la unción del Mesías, de la salvación, de la liberación que él traería. Y después de que leyó ese pasaje, todos se quedaron viendo al Señor a ver qué iba a explicar de aquello que había leído, a ver a quién se iba a referir, a ver de qué manera lo iba a aplicar. Y para sorpresa de ellos, el Señor les dijo que aquello que él había leído en aquel momento, en ese mismo instante, se estaba cumpliendo delante de sus ojos. En otras palabras, aquel que estaba leyendo Isaías, o que decía Isaías que traía libertad y salvación y sanidad y consuelo, era él mismo. Y la gente se quedó asombrado. Eso quiere decir que él es el que daba testimonio de sí mismo, y el Padre era el que daba testimonio de Cristo Jesús. Cristo Jesús llenó muchas
vidas con sus obras y con sus acciones. Y en este capítulo de San Juan, en el capítulo 12, también miramos esto. Por ejemplo, en el versículo 9, gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado. ¿De dónde? ¿Qué es lo que ellos querían ver? Querían ver lo que Cristo había hecho en la vida de este hombre que estaba muerto. El Espíritu del Señor está sobre mí, dijo el Señor, porque me ha ungido, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Este versículo 9 dice que no solamente venían para ver a Jesús, en otras palabras, bueno, Él es el Mesías, el Salvador, y vamos a ver a este hombre tan famoso, pero de paso vamos a ver a ese hombre que dicen que Él resucitó. En otras palabras, no podemos dudar ni poner en tela de juicio que la gente necesita ver algo muchas veces. Por eso es que en algunas ocasiones a las personas les venden que una bolsita, que un aceitito, que una piedrita, que una florecita, y en este caso también dentro de lo que existe, yo consideraba, aunque no elaboré nada acerca de eso, yo consideraba también lo que son las imágenes. ¿Usted sabe lo que son las imágenes? Aquellos cuadros, ¿verdad?, que representan a los santos y que representan a figuras religiosas, y las personas, ¿verdad?, se humillan y se rinden ante ellos y les prenden veladoras y todo eso. ¿Por qué? Porque la gente quiere ver algo. Pero la Biblia dice que toda figura, toda talla, todo cuadro, toda fotografía, toda escultura en ningún momento va a poder representar a la grandeza de nuestro Dios que hizo los cielos y que hizo la tierra. Porque Él es Dios y Él dijo que no deberíamos de hacernos ninguna figura ni imagen de lo que está en el cielo o abajo del cielo, abajo de la tierra. ¿Por qué? Porque Él es Dios. ¿Quién puede representar a Dios? Para eso vino Cristo. Todas aquellas personas que creen en Dios tienen que mirar a Dios para poder creer en Él. Y dice la Biblia que vimos la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Jesucristo vino, dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre que me envió. Yo y el Padre uno somos. El Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Para eso vino Cristo, para que aquellas personas que creen en Dios puedan tener un punto de referencia. No mandó a un ángel, no mandó a su mamá o a su papá o a su hermano, mandó a su Hijo. ¿Por qué? Porque es de su propia esencia, de su propia substancia, es la misma esencia, es el resplandor y la imagen de su gloria. Por eso Él no impidió que se le adorara y por eso Él dijo que Él era el Mesías, el Hijo de Dios. Y cuando Pedro lo declaró, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios Altísimo. El Señor Jesucristo no lo negó, lo aceptó. La palabra de Dios es bastante clara en esto. Así que ellos venían a ver, en el versículo 9 al final dice, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. El versículo 10. Pero los principales sacerdotes, ¿qué dice ahí? Acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él, muchos de los judíos, ¿qué dice ahí? Se apartaban y creían en Jesús. Siempre vamos a encontrar este dilema de la fe. Y hay veces que las personas nos impacientamos por nuestros familiares, por nuestras amistades, nuestros vecinos que no creen en el Señor. No tenemos por qué impacientarnos. Lo único que tenemos que hacer es pedirle a Dios de la habilidad de lo alto, la unción que viene de lo alto para poder hablar y poder compartir la palabra, para que ellos puedan creer. ¿Cómo van a creer si no hay quien les predique? ¿Y cómo vas a ir a predicar tú si no sientes que Dios es el que te ha enviado?
¿Cuántos de ustedes han callado de hablar el mensaje del Evangelio por lo que usted quiera y mande? O tal vez por alguna idea en su mente, y ha callado usted de hablar que Jesucristo es el único Salvador del mundo, y se ha quedado usted con una salvación personal, la cual nadie más sabe que usted y los que a lo mejor están alrededor suyo. Pero no debemos de callar nuestra boca. Al contrario, debemos de abrir nuestra boca. Debemos de dejar que el Espíritu Santo venga y toque nuestra lengua, y salga el fuego del Espíritu Santo y nuestra lengua sea usada como un instrumento portador de ese anuncio que, como dice la Biblia, algunos van a creer, otros no van a creer. Cuando Jesucristo resucitó a este hombre Lázaro, según dice la Biblia, había muchos judíos ahí, y por eso es que creyeron, porque ellos vieron con sus propios ojos lo que Jesucristo había hecho, una obra. Porque muchas veces tienes fe pero no miras. Pero cuando tienes fe y miras, como que se fortalece más tu creencia. Pero acuérdese que el Señor le dijo a Tomás que no debería de ser así, que para creerle a Dios tú no debes de ver a Dios, tú debes de creer que Él existe y que Él es real y que Él es galardonador de los que le buscan, que Él es un Dios invisible y eso te basta a ti. Pero la fe muchas veces quiere ver cosas. Jesucristo sabía eso, Dios sabía eso. Imagínese que Dios se hubiera quedado siempre allá en el cielo en la gloria y que no hubiera habido ningún testimonio personal, físico de Él. Por eso, para poder preparar al mundo, desde la antigüedad Él envió sus profetas que han hablado en favor de Cristo. Isaías fue el que, según se registra, alrededor de 700 a 800 años, que vino y habló de que Cristo vendría y empezó a hablar y a predicar. Noé, pregonero de justicia ya por el diluvio. ¿Cuántos hombres no han hablado de la verdad de Dios y del Evangelio a través de todas las edades hasta llegar a Cristo? Cuando Cristo llegó dijo, yo soy el que todos han predicado acerca de mí, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Mesías, yo soy Dios encarnado. La encarnación de Cristo, ¿para qué? Para que tú y yo tuviéramos un punto de referencia en la historia y pudiéramos creer lo que aquellos que vieron creyeron también. Acuérdense que en cierto pasaje, en mensaje que les di en días pasados, les hablamos acerca del Evangelio según San Juan, donde el escritor dice que hubo muchas otras cosas que Jesucristo hizo en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este Evangelio, ¿verdad? Pero las que están escritas para que ustedes crean. En otras palabras, aquellos que creyeron lo vieron, pero también hay que dar un testimonio a las personas que no han visto nada. Es como tú, hubo un día en que tú miraste a Jesucristo, lo apreciaste por medio de la fe, no lo vistes con tus ojos, pero de una manera espiritual tú, de una manera lo entendiste, comprendiste el anuncio, comprendiste el mensaje del Evangelio, se te explicó, la predicación llegó con poder, sentiste en tu corazón. La palabra de Dios atravesó como una espada aguda tu vida y encontraste ahí la salvación y la solución a tu vida de pecado. Y en Cristo Jesús ahora eres libre, eres salvo por la gracia del Señor y ahora alabas y glorificas al Señor porque creíste en el anuncio del Evangelio. Pero no todos creen. No todos creen. En el versículo 37 de ese mismo capítulo, perdón, San Juan capítulo 12, versículo 37, dice, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, ¿qué dice ahí? No creían en Él. Puede ser que haya alguien aquí que está esperando alguna señal del cielo para creer. Respetamos eso. Dios se la puede dar. Pero si Dios no se la da, usted va a estar en un grave aprieto. Porque a pesar de que usted no vea una señal como quiera que sea, Dios es Dios. Y su Hijo es Cristo, y Él vino y murió y resucitó y se exaltó a la diestra y Él está por venir por segunda vez. Así que el que no ha creído está en un grave aprieto. ¿Por qué? Porque Cristo ha de venir en cualquier momento. No sabemos qué día ha de venir. Puede ser ahora, puede ser mañana, puede ser dentro de 1000 años, puede ser dentro de un mes. Nadie sabe el día ni la hora. Pero la Biblia dice que los elegidos se darán cuenta cuando sean cerca las señales de Cristo Jesús en su venida. ¿Por qué? Porque habrá señales que prepararán el corazón de las personas. Aparte, dice la Biblia,
que el Espíritu Santo ha sido dejado para guiarnos a toda verdad. Y cuando la verdad de Dios se revela y los tiempos de Dios y las dispensaciones llegan a su cumplimiento, ciertamente que el Espíritu de Dios que está en nosotros, que escudriña todo lo que está dentro de lo que es Dios y lo revela a sus creyentes, a sus hijos, nos dirá el tiempo en el que estamos viviendo. Pero dice el versículo 37, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Aquí es donde viene otra escritura, dice, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también, dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Mire, hermano, ¿cuántas veces usted le han dicho que vaya al doctor y no quiere ir? Prefiere un tecito de hierbabuena, de manzanilla o de lo que sea, o alguna pastillita por ahí. Y luego va al doctor y resulta que el doctor le dice, mire, si usted no hubiera venido, ese mal se lo hubiera acabado. ¿Cuántas personas no les ha pasado así? Que por dejarla a la larga, en lugar de ir a recibir la salud de los médicos, se queda uno ahí. Pues es lo mismo con Dios. El Señor Jesucristo en la Biblia dice que Él quería que todos aquellos que estaban quebrantados de corazón viniesen, que Él los iba a vendar. ¿Verdad? Alguien que está quebrado le ponen una tablilla, ¿verdad? Y le hacen su venda. Ahora, ¿cómo se puede vendar el corazón? Con amor, con consuelo y con el poder del Espíritu Santo. Aquel que hizo el corazón es el que tiene el poder para cambiarlo, para transformarlo, para renovarlo, para avivarlo, para sanarlo, para curarlo, para salvarlo. Denle un aplauso al Señor, Él puede hacerlo. El problema o la situación que estamos deliberando aquí es, si usted quiere ir conmigo al libro de Isaías, en el capítulo 6, según lo que nos dice San Juan, si no hay una explicación correcta a este pasaje, el oyente o el estudiante se queda con el problema de que Dios cegó los ojos de ellos y Dios endureció su corazón para que ellos no vieran, para que ellos no entendieran y se convirtieran y yo los sane. Por ejemplo, usted se recordará, en el libro de Éxodo encontramos que el pueblo de Israel, Dios le había dicho que lo iba a libertar por medio de Moisés. Ellos no lo entendían, pero el pueblo de Israel iba a ser libertado. Pero estaban bajo el yugo del faraón. Y la Biblia dice que cuando Moisés y Aarón fueron a hablar con Faraón, Faraón les decía que sí, pero luego les decía que no, y en cierto momento dice la Biblia que el corazón del Faraón se endureció, y en algunas versiones y algunas partes de la Biblia dice que Dios endureció el corazón del Faraón. En otras palabras, pues, ¿cómo vamos a culpar a Faraón de que se haya ahogado con todos sus caballos si Dios fue el que le endureció el corazón? Si Dios hubiera sido más bueno, pues ¿para qué le endurecía el corazón a Faraón y el Faraón se hubiera salvado? Pero no es eso lo que está dando a entender la Biblia. Lo que pasa es que cuando el corazón llega a cierta condición de corrupción y perversión, ese corazón no quiere ser sanado. Es como cuando la Biblia dice que el cierto pueblo de Israel, desde que mataron a todos sus niños, los estrellaron, los azotaron, ¿verdad?, por diferentes causas y motivos, y empezaron a llorar, y lloraron. Y por más que les querían consolar y les querían dar paz y un poco de ayuda, dice la Biblia, lloraban y no querían consuelo. ¿Ha estado usted en esa situación de que ha llorado y no quiere consuelo? Usted quiere estar ahí en ese dolor porque le duele, porque sufre y no quiere. ¿Cuántas veces algunos niños, verdad, se golpean
sus hijos tal vez, y se acerca usted a ayudarles y dice, no, no quiero. Muchas veces el corazón endurecido, el corazón corrupto, en ocasiones así se pone. Y a pesar de que Dios puede hacerlo, no queremos ir a Dios. Pero en esta noche, en esta tarde, podemos decir, cualquier dolor, cualquier dolencia o cualquier problema que yo tenga en mi alma, en mi corazón, Dios me puede sanar. Yo no voy a endurecer mi corazón y hacerme duro y reacio al poder de Dios. Por el contrario, le voy a decir, no, Señor, tú eres el único que puede sanarme. Tú eres el único que puedes consolarme. Pero cuando el corazón está tan corrupto, está tan endurecido, no hay fe, no entra. No es que Dios lo haya endurecido, es que el engaño del pecado y el mismo error de la mentalidad psicológica de la persona le hace caer en el error, y en lugar de venir aquel que sana el alma, no quiere. Y se endurece el corazón. Dice el versículo 40, ya donde estamos en el Evangelio según San Juan, capítulo 12, dice que cegó los ojos de ellos. ¿Por qué? Para no ver. Y cuando tú no puedes ver, pues ¿cómo puedes creer? Y luego dice que endureció el corazón. En otras palabras, cuando tú no tienes oído, cuando no puedes oír, ¿cómo vas a recibir lo que estás oyendo si no puedes escuchar? Cuando los ojos están cerrados, por más que mires a las cosas físicas, no va a haber ayuda para ti. Cuando tu corazón y tus oídos espirituales están cerrados, por más que oigas el mensaje, no vas a poder entenderlo ni vas a poder comprenderlo. ¿Por qué? Porque tu corazón se ha endurecido. Y hay personas que pueden caer en esa circunstancia. En Isaías capítulo 6, el versículo 9 dice, vamos a ver el versículo 8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? ¿Quién llevará el anuncio? Entonces respondí, yo, heme aquí, envíame a mí. Esto sucedió, ¿verdad? En el versículo 7 dice, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. En este caso, Isaías está siendo tocado por un ser espiritual, celestial, y se le está dando la unción para que pueda llevar el mensaje del Evangelio. ¿Quién irá? ¿Sabe quién es el que va? Aquel que siente la unción sobre su vida. Aquel que siente el llamamiento sobre su vida, aquel que siente que sus entrañas se le constriñen por causa de la condición en que se encuentra el mundo y por causa del pecado que hay en la humanidad. Eso le produce al que está ungido, al que tiene el mensaje, le produce como dolor, le produce como una desesperación por dentro de ver que hay salvación, que hay solución y que las personas no quieren el mensaje de perdón y de salvación en Cristo Jesús. Por eso pregunta, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. El versículo 9, y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, ¿qué dice ahí? Y haya para él sanidad. En otras palabras, que la sanidad del alma, del espíritu de una persona solamente está en Cristo Jesús. No hay otro Salvador, no hay otro sanador. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Él es nuestro Dios todopoderoso que puede obrar dentro de nuestro interior. Y Él lo puede hacer hoy en esta tarde también. Tal vez a lo mejor algunos de ustedes se sienten también, ¿verdad?, que no logran ver aquella área que Dios necesita sanar o tocar en su alma. Y yo me incluyo en este momento. Aquí estamos delante de Dios
y verdad estamos aquí de pie, pero aquel que mira no solamente nuestro cuerpo, aquel que mira nuestro corazón, Él sabe cuál área de nuestro corazón necesita ser ayudada, necesita ser purificada, necesita ser tocada para que haya salud en nuestros pensamientos y aún en nuestras acciones. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero hay veces que el corazón se endurece y no queremos venir al altar, no queremos venir y orar a Dios y decirle: Señor, sáname, sálvame, tócame, cámbiame, transfórmame, renuévame, levántame, avívame. ¿Por qué? Porque oyendo no entiende las personas. Pero tú y yo estamos oyendo y estamos entendiendo. Y ciertamente que cuando sentimos algo que está por ahí, ciertamente que es tiempo de ir al altar. Amén. Es tiempo de ir al altar y decirle: Señor, aquí estoy, ayúdame. Necesito un toque de tu presencia. Necesito de tu amor, necesito de la unción tuya, necesito de tu salud, necesito de tu poder, necesito de tu bendición. Isaías, en el versículo 11, dice, el versículo 11 del capítulo 6, y yo dije: ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto. Hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Mientras pasaba este huracán o esta tormenta, Ike, me quedé pensando en lo que sucedió con la ciudad de Galveston, con las playas circunvecinas, y también me recordaba de lo que pasó allá en New Orleans, en Luisiana. Y ciertamente que no es lo mismo. Ciertamente que esos lugares están desolados, muchos de ellos están deshabitados. Muchas personas ahorita todavía no pueden regresar, están lejos. De una u otra manera, los hombres se han ido lejos de los lugares donde estaban. Y esas circunstancias que vienen a la vida hace que el corazón se quebrante. Hace que el corazón se duela. Hace que el corazón se vuelva tierno. Y de una u otra manera, la gente comienza a volverse a Dios. Quiere decir que muchas de esas personas que han pasado por esta desgracia, por este sufrimiento, muchos de ellos estaban endurecidos, hermanos. Me cuentan que por ahí en Galveston hay una playa donde lo único que sucede ahí es pura orgía, puro pecado. No sé cuál será esa playa ni nada, pero en un lugar privado donde ahí la gente va como quiere y hace lo que quiere. En Galveston, cuando viene el Mardi Gras, usted se puede dar cuenta, ¿verdad?, que el pecado ahí no porque nos estemos dando baño de pureza, pero se proclama por todas las calles. Y la gente desviada, errónea, en error, ¿verdad?, van por las calles como si nada. Y los corazones están endurecidos. Pero cuando Dios hace alejar a los hombres de esos lugares, no porque ellos quieren, sino por estas circunstancias, porque viene el desolamiento. Estaban entrevistando a un hombre que le dijeron: ¿y usted por qué se quedó ahí? Dice: es que cuando quise irme ya era demasiado tarde y los caminos estaban cerrados. Y luego le dijo el reportero: ¿y usted qué sintió? No pudo hablar nada, solamente se puso a llorar. Y después de estar llorando y el reportero esperando la respuesta, yo no sé si el hombre sería creyente o no, pero parecía que no, y lo único que pudo decir, dijo: I think God is giving me another chance. Lo único que puedo decir es: yo creo que Dios me está dando otra oportunidad. ¿Hasta cuándo, Señor? Muchas veces, hermano, el corazón se convierte a Dios hasta que no vienen las desgracias, hasta que no viene el desolamiento, hasta que no viene el abatimiento, hasta que ya no se mira nada. Hasta entonces, hermano. Y es lo que la palabra de Dios se cumple en muchos aspectos. Y no estamos hablando que este pasaje sea específico, pero las condiciones lo ameritan para relacionarlo y poder ver de que cuando eso sucede, hermano, ¿cuánta gente allá en Luisiana no se convirtió al Señor y se volvieron a Dios por causa de esos problemas?
Y pudieron llegar a iglesias a las cuales nunca siquiera se paraban y después de ahí poder tener fe. Después del ataque a las Torres Gemelas, que el 11 de septiembre que sucedió ese atentado terrorista ahí, ese ataque terrorista, ¿qué fue lo que pasó? Hubo un avivamiento, hasta el presidente se le televisó en la iglesia, y la gente a Dios, y los pastores en toda la nación dijeron que había habido un gran avivamiento, pero alguien con mucha sabiduría dijo, no sabemos hasta cuánto pueda durar eso. Y otro predicador también visionario dijo, hasta que venga una cosa peor. ¿Quién iba a pensar que este huracán nos iba a tener sin luz, sin agua? Y nos iba a alejar de nuestros hogares que tantos queremos. Y nuestro hogar, por muy humilde que sea, donde vivíamos, que queríamos y íbamos a estar ahí, pues ¿de qué sirve esto si no hay lo que yo quiero? Viene la desolación y de una u otra manera el hombre tiene que alejarse de sus casas. ¿Por qué? Porque todo se mira como un desierto. Los videos, hermanos, que hay de esas playas allá en Galveston, usted puede ver puros pedazos de palo parados ahí. No hay nada, uno que otra estructura. Por eso dice, ¿hasta cuándo, Señor? Pues van a durar endurecidos y van a durar en rebelión hasta que no les venga algo más fuerte. Así me pasó a mí, una vez una cosa, otra vez otra cosa, otra vez otra cosa, hasta que ya vino lo peor, hasta entonces pude entender y vine a los caminos del Señor. Pero todavía el corazón puede endurecerse y nuestros oídos pueden volverse sordos. Pero lo más bonito de todo, hermanos, es de que podemos venir al Señor ahora y Él puede sanarnos, Él puede tocarnos, Él puede ayudarnos. Él puede bendecirnos, para que no diga el profeta, ¿hasta cuándo? No esperemos, ¿verdad? Hasta que vengan días peores. No esperemos hasta que venga la desgracia. Este es el día aceptable de salvación. Este es el día que ha hecho el Señor. Vamos a alegrarnos, vamos a gozarnos. Este es el día en que podemos venir a la presencia del Señor. Me llama también la atención y vamos a mirar, vamos a dejar los pasajes que siguen más adelante. ¿Qué le parece si vamos al libro de Romanos? En el capítulo 1. Para tratar de llevarlos a donde estamos, ustedes se recordarán, ¿verdad?, que muchos creyeron en Cristo, pero muchos no creyeron en Cristo Jesús. Muchos creyeron y se cumplió lo que había dicho el profeta. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Pues estos que están aquí han creído a nuestro anuncio. Pero también estos otros no han creído a nuestro anuncio. Y en el libro de Romanos, en el capítulo 1, el versículo 28, dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Hasta ahí. En otras palabras, llega un momento en que la mente se turba y en lugar de tomar en cuenta a Dios, tomamos en cuenta nuestras pasiones, nuestra mente, nuestras ideas, nuestros deseos. Y el hombre que no tiene a Cristo se endurece. Y como Dios ve que no hay el deseo de salud, ¿cuántos de ustedes están sanados? ¿Cuántos de ustedes son salvos? ¿Cuántos de ustedes tienen a Cristo? Hay una gran diferencia cuando uno tiene a Cristo a no tener a Cristo Jesús. Porque tener a Cristo es tener perdón, tener justificación, tener salvación, tener redención, tener vida eterna, tener el amor de Dios, tener la paz de Dios. No tener a Cristo, hay una grande inseguridad. Y en este versículo 28, Dios, como conoce los corazones, Él sabe también la mente, y Dios conoce cuando alguien, mire, déjeme darle este ejemplo. Una nietecita mía se topó con una persona a la cual ella en su pequeña edad empezó a analizarla y a estudiarla en su inocencia
como pequeña, y le dijo a su mamá, mi hija, le dijo mi nieta a su mamá: mami, esta persona no tiene a Cristo. Una niñita chiquita. Por las cosas que decía la persona, por las cosas que hacía, por su conducta. Y después, al pasar los días, otra vez viene la niña y le dice a mi hija: ¿sabes qué, mami? Esta persona no solamente no tiene a Cristo, esta persona no quiere a Cristo. Hasta un niño se da cuenta cuando alguien rechaza a Dios. En otras palabras, es tan evidente entonces la dureza del corazón del hombre. Qué terrible que haya personas hoy así, hermanos, y que no se dan cuenta que Cristo Jesús es la solución para sus pecados, que Jesucristo no solamente les da el perdón, sino que les ofrece la vida eterna. Y las personas, hermanos, por ciertos motivos, su corazón se ha endurecido, y por más que se les habla y se les dice, no entienden, y su corazón se ha engrosado a tal grado que hasta un niño se da cuenta de la condición de las personas. Nuestros hijos también nos ven. Y ellos miran qué tanto está de Dios en nuestra vida. Amén. ¿Por qué? Porque ellos también tienen discernimiento. ¿Qué le parece si vamos al libro de Efesios, capítulo 4? El versículo 18 del capítulo 4 dice: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Quiere decir que la dureza de corazón nos trae a nosotros ignorancia. Nos hace que nosotros nos alejemos de la presencia del Señor. ¿Qué le parece si vamos ahora hacia atrás otra vez al libro de Romanos, capítulo 11? Romanos capítulo 11, versículo 8 dice: como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos que no vean y oídos que no oigan hasta el día de hoy. Qué tremendo, hermanos, encontrar hoy que en el pueblo de Israel, donde están los judíos, muchos de ellos, a pesar de que observan la ley, y algunos de ellos ni siquiera observan la ley, muchos de ellos ya ni creen en Dios. Se ha comprobado que hay un gran porcentaje en el pueblo, en el país de Israel, hay un gran porcentaje de judíos que se consideran ateos. Es algo ilógico, es algo que no lo puede uno entender. ¿Cómo? Un pueblo donde Dios se manifestó desde la antigüedad, el pueblo que Dios escogió, el pueblo que Dios eligió para ser como muestra y señal a todas las naciones, aparte de su iglesia. Un pueblo en el cual Dios hizo señales y maravillas, un pueblo de donde vino el Mesías y la salvación, un pueblo de donde ocurrieron tantas cosas que hoy mismo se le llama la Tierra Santa, y peregrinaciones de turismo de gente que van a ver los lugares donde Cristo caminó y anduvo, y los lugares donde Cristo hizo tantas señales, y encontrar que ahí mismo hay cantidad de judíos que hoy no creen ni en Dios, mucho menos en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque como dice este versículo, como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Segunda de Tesalonicenses, búsquelo por favor ahí. Que se oiga un poquito de ruido en la Biblia, por favor. No me dejen solo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Versículo 1 en adelante dice: Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar,
Ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. O sea que llega un momento en que hasta el cristiano puede ser engañado y puede dejar de creer como había creído en un principio. El versículo 3 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces quiere decir que aún hasta el creyente va a ser atacado en sus doctrinas cardinales, va a ser atacado en su creencia o en su fe. ¿Qué le parece si vamos al Evangelio según San Mateo, capítulo 7? Haga ruido con la Biblia, por favor. Pero no nomás mueva las hojas así, búsquelo, por favor. Mateo capítulo 7. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, Mateo 7, versículo 21, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. El versículo 23, y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Usted se imagina, hermanos, que aún aquellas personas que nos encontramos en los medios cristianos, en los sistemas religiosos, estamos también en entredicho, en un peligro? Por eso les preguntaba al principio: ¿cuántos de ustedes creen en Cristo Jesús? No solamente debemos de decirle: Señor, eres el Señor, sino que debemos de decirle: tú eres mi Salvador, tú eres mi Redentor, amén. Y siempre tenemos que estar luchando por buscar una vida que le agrade a Dios. ¿Qué le parece si vamos a Romanos capítulo 10? Yo creo que todos nos sabemos ya este pasaje. Versículo 17. Dice: así que la fe es por el oír, Romanos 10, 17, y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué decía Isaías? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Pues los que han creído con fe. La fe es por el oír. Cada vez que nosotros oímos el mensaje del Evangelio, se nos da la oportunidad a nosotros de creer el Evangelio o desechar el Evangelio. No estamos hablando de que usted está en una religión y se venga para otra, o se salga de aquella iglesia y se venga para esta iglesia, o se cambie de esta idea y se venga de esta otra idea. No, estamos hablando de que hay un solo evangelio, que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que hay un solo Dios verdadero, creador del cielo y de la tierra, que envió a su Hijo. ¿Quién ha creído que ese Dios del cielo envió a su Hijo a morir por nosotros en la cruz del Calvario? Así que cuando nosotros oímos ese mensaje, tenemos la oportunidad de tener fe, porque la fe viene por el oír. Y la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esperamos redención eterna, esperemos salvación eterna, y aunque no hemos visto, hemos creído, porque la fe ha venido por aquello que hemos oído. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Tú y yo. Pero tenemos que volver a hacer el paréntesis, como dijo alguien por ahí: pero no todos. En cierta ocasión yo me encontré en una iglesia en que tal vez el 99.9% de los que estaban ahí creían, y el único que no creía estando en esa iglesia era yo, su servidor. Y cuando vino el mensaje del Evangelio y me hablaron para aceptar a Cristo, fui el único que pasé. Y cuando estaba yo ahí enfrente, me di cuenta de que no solamente era yo, había otros cuantos más que no creían, como todos los demás que estaban creyendo ahí. ¿Por qué? Porque todos los demás que estaban ahí ya tenían la fe que salva, la fe que sana, la fe que cambia, la fe que transforma, pero yo no la tenía. Así que cuando yo oí el mensaje del Evangelio, no me importó estar allá en la última banca, no me importó que dijeran lo que fuera. Yo lo que necesitaba era el perdón. Yo vine a Dios para que me sanara, yo vine a Dios para que me salvara, y hoy puedo decir
decir que soy salvo por gracia, por la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Aunque cuesta y aunque duele y aunque el corazón está endurecido, llega un momento en que el corazón es tocado y creemos en el anuncio del Evangelio. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué le parece si vamos al libro de Jeremías? Vamos a ver si lo encontramos por ahí. ¿Cree usted que puede encontrar el libro de Jeremías? Ahí está en la Biblia, a menos que lo hayan quitado. Jeremías, capítulo 5. Que miren lo que dice aquí. Versículo 20, Jeremías capítulo 5, versículo 20. Anunciad, otra vez el anuncio, esto en casa de Jacob, y haced que esto se oiga en Judá, diciendo, oíd ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oye. A mí no me temeréis, dice Jehová. ¿No os amedrentaréis ante mí, que puse arena por término al mar, por ordenación eterna, la cual no quebrantará? Se levantarán tempestades, mas no prevalecerán. Bramarán sus ondas, mas no lo pasarán. Hasta ahí. Usted y yo vimos ahora con esta tormenta que el mar se salió. Y de veras que sí se salió, como no pensaban. Pero dígame una cosa, si usted va hacia allá mismo ahora, donde el mar se salió, ¿usted va a encontrar el mar de fuera o lo va a encontrar en su lugar? ¿Por qué? Aquí está la respuesta. Porque hubo alguien que lo hizo de esa manera y no será quebrantado. Dice, ¿cómo no le vas a tener temor a alguien que le puso límite al mar? ¿Cómo es que no vas a reverenciar a aquel que dijo, esto va a ser así y va a ser así y así va a ser? Y tú y yo somos de aquellas personas que hemos creído ese anuncio, que sabemos que hay un Dios que dijo, hasta aquí llega el mar y hasta aquí también llegamos nosotros. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria al Señor? ¿Cuántos creen en ese Dios? Dice el versículo 23, no obstante, este pueblo tiene corazón falso y rebelde, se apartaron y se fueron, y no dijeron en su corazón, temamos ahora a Jehová, Dios nuestro, que da lluvia temprana y tardía en su tiempo, y nos guarda los tiempos establecidos de la siega. Vuestras iniquidades han estorbado estas cosas, y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien, porque fueron hallados en mi pueblo impíos, acechaban como quien pone lazo y pusieron trampa para cazar hombres. Hasta ahí. Imagínese lo que dice este pasaje, ¿verdad? Que aún en el pueblo de Dios sucede lo que dijo el Señor Jesucristo, como en el caso de las 10 vírgenes. 10 vírgenes se prepararon y agarraron su aceite para sus lámparas, para que a la medianoche, ¿verdad? 10 vírgenes, 5 sabias, 5 sensatas, 5 imprudentes, 5 insensatas, y cuando vino la voz del esposo, aquellas 5, de esas 10, aquellas 5 que habían agarrado el aceite, cuando vino la voz del esposo, salieron al encuentro del esposo, y aquellas otras 5 que habían sido negligentes, que no se prepararon, cuando quisieron salir al encuentro y pidieron aceite, no pudieron hacerlo, y no pudieron encontrar la bendición que esas otras 5 habían alcanzado. Qué tremendo. Vamos a mirar otro pasaje y ya vamos a estar casi terminando. ¿Qué le parece si miramos Ezequiel capítulo 12? Ezequiel capítulo 12, versículo 2 dice, hijo de hombre, tú habitas en medio de casa rebelde, los cuales tienen ojos para ver y no ven, tienen oídos para oír y no oyen, porque son casa rebelde.
Vamos a mirar el libro de los Hechos. Ya estamos llegando al final. Vamos a buscar el libro de los Hechos. Capítulo 7. Versículo 55. Vamos a hacer un pequeño paréntesis antes de leer aquí. ¿Cuántos han creído el anuncio del Evangelio? Dice la Biblia que cuando nosotros creímos en el mensaje del Evangelio, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Me están escuchando, hermanos? Y es lo mismo que pasó allá en Isaías capítulo 6, que estaba Isaías ahí en el templo, la gloria de Dios, aquel ser celestial se desprendió y agarró una brasa encendida y tocó los labios del profeta. Y lo ungió y lo envió el Señor a predicar. Asimismo también en el libro de los Hechos encontramos que lenguas repartidas como de fuego se les cayeron en la cabeza a todos aquellos que habían creído cuando llegó el Espíritu Santo, que habían creído en el Señor Jesucristo, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Aquí encontramos también, como dice la Biblia, se supone que es el primer mártir del Nuevo Testamento. En Isaías, en el Hechos capítulo 7, versículo 55 dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Miren hasta dónde puede llegar la controversia del creyente y del incrédulo. Hasta dónde puede llegar la controversia de alguien que tiene una relación íntima con Dios y alguien que tiene una religión que puede convertirse hasta una inquisición, como lo muestra la historia secular y la historia de la iglesia, en el cual hay una persecución en cuanto al creyente. ¿Sabían ustedes, hermanos, que hoy hay un gran debate? ¿Sabían ustedes que hoy la Biblia está prohibida en las escuelas? La oración está prohibida en las escuelas, pero aún sin embargo, por el lado de los creyentes islámicos está aprobándose todo. Las compañías de trabajo les están dando hasta tiempo para que ellos puedan orar. En cambio, a los cristianos no les das tiempo ni para ir al lonche. La situación se está poniendo controversial. Si usted estudia lo que está pasando allá en Inglaterra y en Europa, el islamismo está corriéndose con gran énfasis. Y se les está permitiendo hacer y deshacer. Y hoy en Estados Unidos está llegando otra vez a ese mismo punto y se están reclamando esos derechos. Religiones que no merecen ser acreditadas como religiones de paz, como lo es el cristianismo. ¿Por qué? Porque va a llegar un día, hermanos, en que va a haber persecución. ¿Ustedes han oído de la tribulación? ¿Han oído de la gran tribulación? Hermano, está escrito en la Biblia. Tal vez este no es el tiempo, pero a pesar de que no querramos, la historia de la humanidad va con esa dirección. ¿Por qué? Porque Cristo viene, hermanos. Y la Biblia dice que cuando Cristo venga, va a venir por su iglesia, pero no va a venir a encontrar un mundo que le espera y que le adora. No es el mundo el que le espera, es la iglesia el que espera a Cristo. Pero Cristo va a venir en medio de un ambiente de lucha, de polémica, de persecución, en contra del anticristo, el falso profeta, la bestia. Va a haber un sistema terrible, hermanos. Y no dude usted que todo eso ya se va acomodando para ese mismo fin en estos tiempos en el que usted y yo estamos viviendo. Ya la marca de la bestia está propagándose también. Ya muchas personas traen su marca en la frente y traen su marca en las manos. Y es la única manera que pueden comprar y vender. Pasan a sus manos ahí por los escáneres y pueden comprar y pueden vender. Y dice la Biblia que un día así va a ser. Nadie va a poder comprar ni vender a menos de que tenga la marca de la bestia. Y dice la Biblia que muchos van a preferir a Cristo y van a morir por su propia salvación. Y van a ser decapitados y van a ser muertos por causa de este ataque que hay ahí. Imagínese este hombre.
hablándoles del Evangelio y dándoles una gran disertación teológica desde el principio hasta el Cristo de la gloria. Y después, cuando lo estaban ahí acosando, mirar el cielo abierto y mirar la gloria de Dios, y aquellas personas, en lugar de entender y comprender que era la verdad y la salvación y que realmente el Cristo era el Mesías, hermano, en lugar de eso se taparon los oídos y arremetieron. Y eso es lo mismo que va a pasar en los días finales, hermano. No va a ser cosa fácil. Y es lo mismo que está pasando en todos los países islámicos. Si hay alguien que sufre allá en el país de Irak, hermano, no son las sectas de diferentes religiones que tienen ellos, son los cristianos los que están sufriendo. Los que están sufriendo allá en la China comunista son los cristianos los que están sufriendo. Los que están sufriendo allá en África, todos los países que son musulmanes e islámicos, son los cristianos los que están sufriendo. ¿Sabe por qué? Porque es el mismo principio. Se levantan las naciones y los pueblos y las religiones en contra del Cristo de la gloria. Pero tú y yo hemos creído, tú y yo hemos recibido la salvación que es en Cristo Jesús. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Pero tenemos que contestar: pero no todos. Y si hay alguien aquí que no ha creído, hoy el Espíritu Santo le da la oportunidad a usted de creer y de aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador. Quiero terminar con un pasaje que se encuentra en el libro de Hebreos, si usted lo quiere buscar, en el capítulo 10. Hebreos capítulo 10, miren lo que dice, hablando del versículo 32 en adelante. Pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo. Y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que están en una situación semejante. Quiere decir que estos creyentes hebreos también pasaron por problemas y tribulaciones. El versículo 34, porque de los presos también os compadecéis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Esto es algo que usted y a mí nos hace recapacitar, hermanos. Que aunque la tierra sea removida, que aunque se traspasen los montes a los mares, hermanos, nuestra herencia no está en nuestra tierra. Nuestra herencia no está en las casas o en las cosas materiales que tú y yo tenemos. Tú y yo tenemos una herencia más perdurable en los cielos. Nuestro tesoro no está en este mundo. Amén, nuestro tesoro está en los cielos, de donde esperamos también a nuestro Salvador. El versículo 35 dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene una grande recompensa, que tiene un grande galardón, porque os es necesario la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, ¿qué dice ahí? No agradará mi alma. Lea el versículo 39 conmigo. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Quiénes han creído en el anuncio del Señor? Aquellos que tienen fe para preservación del alma. Aquellos que están esperando en Cristo. Aquellos que saben que aunque la situación se ponga difícil, tenemos a alguien que vela por nosotros en el cielo y que vendrá pronto a nuestro auxilio. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie? Póngase de pie y dele un aplauso fuerte al Señor. Alábele y glorifíquele. Y dile gracias al Señor porque usted ha creído en el anuncio. Dele el aplauso fuerte al Señor. Dele el aplauso fuerte al Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Gracias por la grande salvación, Señor. Por la herencia eterna que tenemos en ti, Señor. Gracias por el perdón y la salvación. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por tu palabra. Gracias por el Evangelio. Gracias por la iglesia. Gracias por todos nuestros hermanos que comparten la misma fe, Señor. Gracias por aquellos que han de creer. Gracias, Señor, por aquellos que han creído en el anuncio.
Padre celestial, y si en esta tarde hay alguien que va a abrir su corazón, hay alguien que has tocado su vida, Señor, aleluya, sálvale en esta hora. Sálvale. Si usted quiere venir al altar para que Dios le sane, para que Dios le ayude, para que Dios le levante, para que Dios le restaure, para que Dios le fortalezca, para que Dios le dé un avivamiento, el altar está abierto. Si usted siente que su alma está débil, si usted siente que en alguna área de su vida ha decaído, venga aquí al altar. Dios está esperándole para ayudarle, para sanarle. No endurezca su corazón, no tape sus oídos. Por el contrario, abra sus oídos a la voz de la palabra de Dios y deje que el Señor toque su vida. Él es el que puede ayudarle, Él es el que puede sanarle, Él es el que puede restaurarle, levantarle, Él es el que puede ayudarle, Él es el que todo lo puede, Él es el que puede tocar su alma, Él es el que puede tocar su corazón. La debilidad, la tentación, el pecado está a la puerta. Nuestra humanidad es débil, pero hay uno que es poderoso y puede ayudarnos a salir adelante. Aleluya. Él llevó nuestros pecados y nuestras iniquidades. Por su llaga hemos sido nosotros curados. Vamos a venir aquí al altar a darle gracias al Señor y decirle: gracias, Señor, porque por tu poder es que estamos de pie. Por ti, Señor, estamos en este lugar y hemos venido para darte gloria, para darte honra, para darte alabanza, Señor, y para agradecerte. Y por qué no, Señor, para recibir un toque de tu Espíritu Santo en nuestro corazón.